Kaykipapi rikushun imashina chay Lenin Moreno chay medida kunata churashka kay ñukanchik unkuykunata allichinkapaq ñukanchik wakcha kawsayta allichinkapaq. Decíamos cómo las medidas económicas han afectado, van a afectar, vamos a tener este diálogo. Sin embargo, antes de comenzar, como en esta semana siempre recogemos un poco de historias, de acontecimientos. ¿Saben ustedes que se celebró el día 17 de abril? Que ya pasamos, hoy estamos, ¿no es cierto?, 19, hace 2 días atrás, que se conmemora el 17 de abril. Quisiéramos un poco comenzar hablando sobre eso. ¿Qué saben ustedes sobre el 17 de abril? Y si lo saben, ¿cómo han conmemorado? ¿Cómo lo han recordado? ¿Qué acciones han hecho? Quisiéramos interrelacionar, conversar, avísenos, cuéntenos cómo estamos en nuestras organizaciones, cómo estamos en nuestras comunidades, si este día fue recordado o es que no hemos recordado. Es importante conversar, compañeras y compañeras, para los que están escuchando y para quienes nos siguen. No dejamos nosotros de Equipa Radio Comunitaria, la voz del pueblo saraguro, la voz que te acompaña, que te escucha, que te informa y también te desinforma de una verdad que puede ser falsedades. Para nosotros, desde la visión de los pueblos originarios, de los pueblos nativos y de las clases sociales más afectadas, más pobres, en esta crisis de la pandemia, cómo estamos resistiendo. Y también cómo estamos entendiendo el resistir. El resistir no solamente es aguantar y soportar y decir, no, y llega un término. Resistir también es decir basta y es construir alternativas. ¿Qué estamos pensando desde nuestra familia, en nuestro confinamiento obligatorio? ¿Qué conversaciones estamos haciendo a través de los medios tecnológicos, a través de las redes? Todas estas situaciones quisiéramos que nos cuenten, quisiéramos entrelazarnos para ver cómo podemos seguir adelante en nuestra resistencia. El día de hoy, pues, compañero Zairi, ¿sabes qué se celebra el 17 de abril? Pues un poco de lo que conozco es lucha desde la resistencia por las semillas, pero bueno, quisiera que nos amplíes un poco más de Ya. qué es de lo que trata esto. Y así decíamos, ojalá que hayamos tenido este conocimiento. El día 17 de abril es la conmemoración o el Día Internacional de las Luchas Campesinas, campesinos, campesinas e indígenas. ¿Y por qué tenemos esta lucha? ¿Desde cuándo? ¿Conmemorando qué? ¿Qué razones movieron a declarar este día 17 de abril como el Día Internacional de las Luchas Campesinas e Indígenas? Pues quisiéramos hacer una síntesis de que este 17 de abril, para decir la lucha del Día Internacional de las Luchas, nació el 17 de abril de 1996 cuando 1.500 familias en el Brasil, pueblos indígenas, pueblos nativos que estaban luchando contra las agroindustriales, contra los grandes terratenientes, estuvieron reclamando la posesión de tierras, estuvieron reclamando sus derechos. El ejército y la fuerza represiva, como sabemos, acudió a ese lugar en el Brasil, es Carajás el lugar, y ahí asesinaron a 19 compañeros del movimiento Sin Tierra de Brasil. En conmemoración de este día de las víctimas del asesinato de estos compañeras y compañeros, es que se celebra, se conmemora, perdón, traer a la memoria, reflexionar que la lucha nuestra, este día 17 de abril, el Día Internacional de las Luchas, no ha parado, compañeras y compañeros, continúa el día de hoy aún más con más fuerza en esas realidades, en esta crisis que estamos viviendo. Entonces, el objetivo de la conmemoración de este Día Internacional de las Luchas fue en memoria por la vida ofrendada por grandes compañeros, grandes compañeras que trataron de exigir una reforma agraria, la posesión de los territorios, por la soberanía alimentaria, por la defensa del medio ambiente. Esos son principios desde 1996, cuando se conmemora esta fecha,
y luego pues reflexionemos que no ha parado eso, aún más como dijimos, está afectando terriblemente en esta situación de crisis, la lucha por nuestros derechos, la lucha por la libertad, donde en este proceso de la ofensiva neoliberal, pues hay que sumar la criminalización de las luchas, ¿no es cierto? Y una ofensiva contra todos los sectores sociales productivos, contra nuestras semillas nativas, contra nuestras semillas criollas, que el proceso, el sistema neoliberal y quienes representan están enviando proyectos, han enviado proyectos de ley para obstaculizar el uso de nuestras semillas, para obstaculizar y controlar todo lo que es la producción de los pequeños agricultores, de las pequeñas empresas, a fin de que solo la situación sea dirigida por las grandes transnacionales que controlan también toda la cadena de alimentos y todo el sistema productivo. Eso nos lleva hoy día también a pensar de que realmente nuestra ofensiva contra el sistema no tiene que parar y no vamos a parar, como dije, tenemos que continuar haciendo la resistencia, porque en esta crisis que vivimos no solamente es una crisis de salud, es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis de salud, es una crisis a la sobrevivencia. Esta pandemia no se da en un contexto libre, en un contexto así por así, sino se da dentro de un contexto de este sistema de vida capitalista que ha llegado a su culminación, al extremo más grande de querer que toda la gente desaparezca, que no le importa la vida de las personas. Con esta ligera Introducción. explicación, sí, explicación por el Día Internacional de las Luchas Campesinas y Campesinos e Indígenas. Entonces, vamos a comenzar y quisiéramos pues comenzar con el otro tema, que es lo fundamental para analizar, como ya dijimos al inicio, ¿no es cierto? El tema de las medidas económicas del gobierno. ¿Resolverán esta crisis? ¿Cómo van a resolver? ¿Cómo afectarán estas reformas laborales? Y para eso, pues, compañero Saidi, estamos, Estamos ya estamos en justamente esto con y nuestro dar la bienvenida, compañero, sí. sí, darle la bienvenida a nuestro compañero Jaime Chuchuca, que ya lo tenemos conectado. No sé si nos puedes confirmar si nos escuchas, si estamos ya en contacto. Ahí está. Hola Jaime, buenos Hola, días. ¿Cómo estás? muy buenos días. Alipunja Mach Jaime, Ahí, sea Puncha, bienvenido y gracias por apoyarnos en esto, compañero. Pues usted ha hecho muchos artículos, muchas opiniones, y es un honor para nosotros, para el programa Ñucanchillata Kashpa, para aquí, para Radio Comunitaria, La Voz del Pueblo Saraguri, para quien nos escucha, contar con sus valiosos aportes, con sus valiosos análisis. Bienvenido, compañero. muchas gracias. Yupachani, Sí, gracias por la invitación. Un gusto de estar con ustedes. Bueno, a través de estas condiciones también un poco duras para toda la población, incluyéndonos también a nosotros, que en realidad creo que es una situación sui generis, ¿no? Se roza la realidad con la ficción en estas condiciones. Un gran abrazo a ustedes que hacen este espacio posible. Yupaychani, Mashi, Jaime, sabiendo pues que las medidas económicas ya están decretadas, ya están en la Asamblea Nacional, quisiéramos un poco preguntar para que usted nos ayude, ¿en qué medida ayudarían a resolver esta pandemia y cómo afectarían a los sectores sociales y a la economía? Mm, Bueno, hay que tener en cuenta también que estas medidas que tome el gobierno no son unas medidas únicamente del gobierno aislado como tal de Lenin Moreno, ¿no? Sino más bien son medidas similares que se están tomando en varios países en la región, en Latinoamérica y también en el mundo. Sin embargo, yo creo que hay que tomar en cuenta que existen como dos bloques de medidas en este contexto. El primer bloque de medidas, sobre todo, es de países que se encuentran subordinados al gobierno, sobre todo a los gobiernos imperialistas, que no quieren salirse de la égida de los gobiernos imperialistas y que tienen sobre todo una defensa hacia la limitación económica
del modelo neoliberal en el cual todavía estamos involucrados, ¿no? Como país. Y este es el primer bloque, ¿no? Es decir, medidas para salir de la emergencia sanitaria, pero medidas dentro del modelo neoliberal. Ahora, hay otro bloque de medidas, en cambio, que han surgido de estados que tienen más bien una planificación económica desde el Estado, ¿no? Y esto es, en términos económicos, diferente. O sea, y puedo poner como ejemplo a Rusia, China, a Cuba. Incluso después de tener varios inconvenientes, también han tenido estas medidas Alemania, Irlanda, e incluso Inglaterra también vienen tomando direcciones dentro de una planificación económica. No hablamos de una planificación económica como se hacía antes de la caída del muro de Berlín, de una planificación socialista ni nada por el estilo, ¿no? Sino un capitalismo desde el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que los objetivos a través del Estado son para solucionar la emergencia como en tiempo de guerra. Una economía de guerra que apunta a que los alimentos, las necesidades básicas como la salud y los servicios son los objetivos principales del Estado, utilizando todos los instrumentos y todos los recursos del Estado. Y la economía estaría dirigida hacia esos objetivos. Mientras que en el modelo neoliberal la situación estaría un poco más complicada porque los elementos básicos del dejar hacer y dejar pasar se involucran del siguiente modo, eh, que es lávate tú las manos, quédate tú en la casa, tú eres el responsable de contagiarte o no. Y en realidad, cuando se habla en términos conceptuales de pandemia, estamos diciendo que es una enfermedad global, una epidemia que se traduce de diferentes modos, de modo social, de modo comunitario. Entonces estamos sacando la responsabilidad colectiva y la responsabilidad del Estado al momento de individualizar la responsabilidad. Entonces, la mayoría ya para ir entrando también en materia dentro de las medidas que se ha tomado en el gobierno de Lenín Moreno, me parece a mí que la mayor parte de medidas tienen esta carga de individualizar la responsabilidad y sobre todo de bifurcar en dos razones las medidas. Por un lado, las medidas económicas están dirigidas a generar un mayor endeudamiento económico. Países en realidad con crisis económica y con fracasos económicos como Ecuador no pueden tener otra salida que el endeudamiento. Sin embargo, el endeudamiento de Ecuador tiene varias condicionalidades. Nosotros asistimos a un grupo de mentiras que realiza el gobierno de Lenín Moreno. Primero nos dijo, vamos a pagar 320 millones de dólares para que lleguen 2.000 millones de dólares. Y el 600 millones de dólares supuestamente iba a llegar la primera semana de abril. Hasta el día de hoy no llegan esos millones. Me parece que solamente el Banco Interamericano de Desarrollo ha enviado 21 millones, pero no tiene nada que ver con este pago, porque los tenedores de los bonos de la deuda 2020 o los bonos 2020 que se denominan, no tenían estas condiciones directas con el FMI y el Banco Mundial, eran tenedores externos, ¿no? Algunos vinculados incluso con el gobierno, como lo ha denunciado periodismo de investigación, Fernando Villavicencio, como el señor Alberto Ferro, que es viceministro de Economía y trabaja con Richard Martínez, que incluso estarían algunas offshore vinculadas. Entonces, el endeudamiento que se está realizando está en una de las peores condiciones. Además de que el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está condonando ciertos tramos de las deudas e incluso hay un espacio de endeudamiento precisamente para emergencia. Entonces, ahí ya está sospechoso el endeudamiento, ¿no? Es un endeudamiento desde el orden neoliberal. No todo endeudamiento tiene tantas condicionalidades como el endeudamiento ecuatoriano. Ahora, la otra parte de los créditos viene del siguiente modo. Estos créditos seguirán teniendo las mismas condiciones de los créditos anteriores que tiene este gobierno desde el año 2017. Es decir, transitarán a través del sistema financiero el mayor porcentaje de los créditos
y solamente una pequeña parte se destinarán a bonos, etcétera, ¿no? Porque la mayoría de los créditos serán destinados hacia los empresarios, la producción, y nosotros sabemos que esos destinos son nada democráticos, porque en realidad fortalecen a los grandes capitalistas y los grandes grupos económicos que están cercanos al gobierno. Entonces ese es el primer bloque de medidas que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno. El otro bloque de medidas tiene que ver sobre todo con las reformas laborales y la flexibilización laboral, que me parece a mí también que es atentatorio a los derechos laborales. Ahora, aquí hay una lectura muy grande del gobierno que me parece también importante analizarla. Primero, lo que ha dicho el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Laborales es que el sistema de derechos laborales, del Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público son modelos caducos y que por tanto hay que recortar los derechos laborales. Esa sería la conclusión para ellos, ¿no? Entonces, toda suspensión laboral de derechos, de paga, de despidos, estarían de por medio. Y estoy aquí con las leyes que se han enviado, los proyectos de leyes que se han enviado esta semana para el día lunes desde el Gobierno Nacional. Entraría la ley económica urgente y la ley de apoyo humanitario a tratar de legislar a favor de estos recortes de los derechos laborales. Ahora, la problemática es mucho más aguda, ¿no? De por medio. No sé si por ahí podemos empezar también un poco la conversación. Sí, doctor, yo creo que es importante el análisis que usted nos hace de contextualizar que las medidas económicas no son entonces a nivel solo de Ecuador, sino a nivel mundial. Desde el punto de vista entonces, ubicando esto, esta ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria, entre su fin, dice el gobierno, es para proteger a los más necesitados, proteger las plazas de trabajo y generar solidaridad. ¿En qué sentido entonces todo este objetivo de apoyo humanitario va a solventar las necesidades o en qué sentido va, en mejor caso, a perjudicar y a hundirnos en mayor pobreza? Esta ley de apoyo humanitario. ¿Por qué humanitario? Y si no tiene nada de lo que usted nos está explicando, de estas dos tendencias en las cuales están enmarcadas las medidas económicas. Ahora, el objetivo en realidad yo no creo que se cumpla con estas leyes que está planteando el gobierno, por, por la sencilla razón de que en primer lugar, el apoyo humanitario está siendo un tributo más que debe pagar el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, toda esta tabla que se han sacado de que quienes ganan más de $500 tributarán desde $2 para arriba, ¿no? Entonces, desde eso empezamos nosotros como es un nuevo impuesto que se está cargando al ya muy cargado remuneración que tiene el pueblo ecuatoriano, muy baja remuneración y con grandes impuestos. Otro impuesto más no implicaría en realidad una ayuda. Ahora dice, vamos a crear un fondo colectivo, un fondo humanitario para solucionar los problemas de los pobres. Pero no solamente está yendo a ese sector. O sea, deberíamos nosotros analizar primero que la canasta básica ecuatoriana se encuentra en rangos elevadísimos, cercanos a los $600. Es decir, las personas que ganan $500 ni siquiera podrían comprar una canasta de consumo básico en el Ecuador. Es decir, se está afectando también a un tramo del sector que en realidad está ni siquiera dentro de la clase media. Igualmente a personas que están generándose un nuevo tributo, eso va a bajar el consumo, porque a uno mientras más impuestos sube en el tema de los tributos, se baja el consumo. Para una economía que en realidad tiene crisis, como todas las economías en esta emergencia, pero tiene una crisis de consumo incluso antes del coronavirus y del decreto de la pandemia. Entonces, más tributos, más recortes a los salarios, como por ejemplo en el caso del sector público, el 10%. Todas estas medidas afectan no a los grandes empresarios, no afectan a las personas que tienen mayor cantidad de dinero en
en nuestro Ecuador, sino están afectando a personas común y corrientes de a pie que en realidad mueven la economía. Entonces, este hecho está en realidad perjudicando y nosotros debemos decir que este modelo no es un nuevo modelo económico como dice el gobierno, sino es el mismo modelo que se ha venido utilizando en todos estos años. Mayores impuestos, un nuevo modelo, no es un nuevo modelo económico, sino sigue manteniendo los tramos del endeudamiento. Ahora, de la otra parte es que primero no está siendo un fondo, ni siquiera es un fondo estatal, porque dice, es un fondo humanitario que van a manejar 5 personas elegidas por su probidad desde el gobierno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que se va a manejar fondos públicos desde un grupo supuestamente de la sociedad civil que las va a elegir el gobierno? A mí me parece que no es transparente, entonces también el Estado no está cumpliendo el papel efectivo del Estado. Yo creo que en realidad hay otras medidas alternativas que no se están tomando en cuenta para este modelo y que en realidad la racionalidad del Estado ha decrecido, no tiene objetivos claros, no sabe cómo salir de la crisis ni de la emergencia y que en realidad lo único que está queriendo hacer el Estado es intermediar para que los grandes empresarios no entren en mayor crisis y los empresarios cercanos al gobierno mantengan en realidad su solidez económica para cuando salgamos de esta crisis. Yo creo que ese es el objetivo principal que tiene el endeudamiento y este modelo económico que están con estas nuevas reformas. Sí, doctor, yo creo que es importante esta reflexión. Tenemos aquí un dato, dice la población económicamente activa del Ecuador es de 8.379.000. Y también tenemos un dato de 3.228.000 que tienen empleo en este momento, hasta enero de 2020. Y teníamos un desempleo, de los que están sin empleo, 5.500.000. Entonces, para este sector serían las medidas económicas que van a afectar más. Mi pregunta va en el sentido de que, como dice, este consejo consultivo va a manejar una cuenta y ahí hace relación a la reducción de los salarios, ¿no es cierto? Pero ahí dice la reducción, ¿por qué la ley de apoyo humanitario solo menciona reducción de salarios a la función ejecutiva y no dice nada sobre la función legislativa y la función judicial? Ahora, se supone que se tiene que mantener la autonomía de cada una de las instituciones, además que se debería hacer por cada uno de estos tramos, pero yo creo que no es tanto eso lo importante en términos de millones que deben ir destinados a la crisis, porque a nivel anual, según el gobierno, no implicaría, me parece que ni 30 millones de dólares, ¿no? Para un tema de emergencia sanitaria, así todo el sector público disminuya sus salarios, digamos en términos macros como del nivel jerárquico superior, no involucraría mayor número, ¿no? de cantidad de millones de dólares para la solución de la emergencia. Más bien yo creo que es una medida populista para tratar de decir, nosotros nos bajamos del salario a la mitad, ustedes también tienen que hacer este aporte, ¿no? Entonces, en números económicos, el aporte de los ecuatorianos va a ser mucho mayor por las decenas de miles de ecuatorianos que vamos a aportar, va a ser mucho mayor que el recorte que significativamente se pueda hacer en nivel jerárquico superior de la presidencia de la República, sin implicar además que sea una medida, ¿no? Puede ser una medida que tal vez involucra también términos morales. Bueno, no estamos en desacuerdo de eso. Sin embargo, yo creo que hay otras cosas que no se están tomando en cuenta. Primero, ¿dónde están siendo dirigidos los recursos económicos? Eso yo creo que tiene que ser una pregunta vital. ¿Cuánta reconstrucción, por ejemplo, de hospitales existen? ¿Cuántos hospitales nuevos se están construyendo? Se está vinculando a la empresa privada con el sector público al momento de tomar decisiones, por ejemplo, para temas básicos como la operacionalización y producción de mascarillas N95, N98, que son necesarias para esta pandemia. ¿Cuántos millones de mascarillas ha distribuido el Estado en los sectores de mayor, o si se quieren, todo el país?
y en los sectores de mayor conflicto, como por ejemplo la ciudad de Guayas en términos pandémicos. ¿Cuántos ventiladores mecánicos ha adquirido el gobierno nacional? Entonces, este tipo de objetivos yo creo que no están siendo en realidad tomados en cuenta. Los mismos términos farmacéuticos, por ejemplo, en términos de producción farmacéutica, farmacológica, para la pandemia, cuánto ha adquirido el gobierno, etcétera, ¿no? Más bien tenemos comunicaciones a través de los medios de comunicación que son totalmente distantes. Por ejemplo, de 4 hospitales que existen, me parece, en Guayaquil, el de Seibo se encuentra colapsado, hay algunos que no tienen ya las suficientes camas UCI, ni siquiera tienen las posibilidades de tener un registro adecuado de cuántas personas mismo tienen coronavirus, y como sabemos también existe una crisis incluso de mortalidad, ¿no? Porque ni siquiera las funerarias dan abasto con la cantidad de muertos que existen en Guayaquil, y que el presidente de la República ha confirmado por cadena nacional que existen al día lunes 5.703 muertos por coronavirus en el país, y no todos confirmados, ¿no? Porque la confirmación de ellos es escasa. Entonces, yo creo que en esos términos no están ubicados bien los objetivos. Entonces, parece que incluso el dinero que tenía el país se está dedicando a pagar los intereses de la deuda, pero no a los objetivos principales, que por ejemplo son alimentos y también la crisis sanitaria. Ahora, justamente Jaime, hablabas hace un momento de que no son las medidas adecuadas de las que está tomando el gobierno para afrontar la crisis. Hemos visto en estos días que desde las organizaciones de izquierda, digamos, las organizaciones de base, se han pronunciado acerca de las medidas que deberían ser, digamos, las adecuadas tal vez. Si nos puedes tal vez hablar de cuáles serían esas medidas alternativas, o si nos puedes hablar de esas medidas que se han dictado por parte de las organizaciones de izquierda. También antes de que nos contestara el compañero, quisiera también decir, para redondear ese mismo tema, antes de las alternativas, ¿por qué el gobierno no considera las diferentes propuestas que existen de los sectores sociales organizados de la sociedad, para ir enfocando en eso? Y también la cuestión de la ley? Entonces, como dice, la finalidad no es esa, la atención a los centros, o sea, la salud, a la vida en su esencia de la sociedad ecuatoriana. Entonces, estas contribuciones temporales, ¿cuál sería la finalidad según su punto de vista? ¿A dónde irían a parar? ¿Qué tal vez podrían ser para apoyar, no, o para continuar pagando la deuda externa, para cumplir tal vez con los requisitos del Fondo Monetario Internacional? No sé, ahí quisiéramos un poco que nos aclare, doctor. Uh-huh. Yo he dividido un poco en dos grupos estas normas, ¿no? Por un lado, las normas que sirven para el endeudamiento, para los créditos, que se supone van a mover la economía del Ecuador, y la otra, los recortes de salario, ¿no? Que en realidad sirven para este fondo humanitario, y todas las medidas que van implicadas en ese caso. El primer grupo de medidas van dirigidas supuestamente a mover la economía ecuatoriana, pero es mover una economía ecuatoriana para privilegiar principalmente los créditos de las personas que tengan acceso a los créditos a través del Estado, principalmente grandes grupos económicos. No es que los grupos pequeños no van a tener acceso al crédito, puede ser que incluso lo tengan, pero la mayor cantidad de beneficiarios van a estar en el sentido de aquellos que van a tener grandes pérdidas. Además, nosotros sabemos por el manejo del sistema económico que la acumulación del capital está dirigida por las grandes cadenas corporativas, por los grandes grupos burgueses. En realidad, más bien los pequeños créditos tributan incluso hacia esos grandes créditos. A eso me refiero yo, que este modelo principalmente del gran endeudamiento está dirigido principalmente a sostener a los grandes grupos económicos. Ahora, el otro grupo de medidas que involucran los recortes y también la flexibilización laboral van dirigidas a la mayor cantidad de población. En términos de consumo, no se está, hay una crisis de consumo, la sociedad de consumo ha fracasado terriblemente con toda esta pandemia. Incluso el mismo consumo es el que nos perjudica aún más, porque el contacto social también involucra en términos pandémicos varios efectos.
Los recortes de salario involucra que también nosotros no podamos consumir ni siquiera los productos de necesidades básicas. Entonces, los recortes salarial que vamos a tener nosotros nos va a impedir incluso consumir ya los escasos recursos que tenemos nosotros. Y encima de eso, nuestras remuneraciones no van a avanzar. Luego, el recorte en términos salariales involucra que las clases medias, que hasta el día de hoy se pueden solventar, estando en la casa, cumpliendo la cuarentena, o incluso algunos tramos haciendo teletrabajo, después de un mes, 2 meses, no van a tener remuneraciones ni salario, y van a estar ya no en el piso de las clases medias, sino van cada vez más a bajar a las otras capas, como las capas trabajadoras, e incluso rozando los umbrales de la pobreza, porque van a requerir trabajar, moverse por otros niveles. Además que dentro del mismo sector público no se están pagando a todos los sectores los salarios, como por ejemplo las denuncias que existen en la función judicial, en el Consejo de la Judicatura mismo. Existen, por ejemplo, personas en Guayaquil que han denunciado que ellos están trabajando en la función judicial y han tenido que hacer colectas para el sepelio de los mismos compañeros porque ni siquiera se les ha pagado el sueldo. Lo mismo puede decirse en prefecturas, en alcaldías, donde se les adeudan 1 o 2 meses de salario, al igual que algunos ministerios. Me aparece un mensaje del Zoom. Ya, entonces yo creo que están dirigidos los objetivos en realidad a través de estos dos grupos de normas, ¿no? Entonces, no están solventando en realidad la crisis económica. No hay otro conjunto de medidas. Esa es la primera cosa que me preguntaba usted, y lo otro, las alternativas y opciones. Incluso yo no lo veo, bueno, podemos decir desde el punto de vista de la izquierda, pero también dentro del mismo modelo económico capitalista hay otras respuestas, como por ejemplo, se ha hablado del fortalecimiento del Estado benefactor o el Estado social benefactor, del bienestar social que se puede ejecutar. Yo creo que no hay medidas de ese tipo, no hay medidas de ese estilo. Por ejemplo, se busca ejecutar mayor flexibilización laboral, mayor recortes de derechos sociales, pero por ejemplo no se fortalecen los derechos sociales y colectivos que tiene el personal sanitario, que es algo obvio que se debería realizar en una situación de emergencia. Y esto no es una medida socialista, no es una medida comunista, es una medida que se ha tomado ya en los países de Europa. Ya, por ejemplo, precautelar el sostén laboral y la no pérdida de empleo dentro del personal sanitario del sector público. El término de los contratos ocasionales, aquellas personas, además solo hay anteproyectos de ley sobre esto, personas que tengan más de 4 años trabajando o dentro del sector público en salud, deberían tener ya contrato definitivo, o declararse ganadores del concurso, o buscar ciertas medidas para que el personal sanitario por lo menos tenga una estabilidad laboral dentro de la salud. Existen incluso comunicados, a mí me ha dolido mucho leer esos comunicados de que se está llamando a convocatorias para concursos o para contratos ocasionales de médicos, enfermeros y personal sanitario por 3 meses. O sea, se le llama a las personas para que trabajen en hospitales, en los hospitales del seguro y los hospitales del Ministerio de Salud, para que trabajen nada más por 3 meses, pero se está poniendo en riesgo la vida. O sea, en 3 meses yo me puedo contagiar de coronavirus e incluso fallecer, y mi contrato va a ser solamente de 3 meses. Eso es una inestabilidad laboral del personal sanitario. Entonces, son medidas tan básicas, o sea, ni siquiera son alternativas tan obvias que podríamos decir desde otro enfoque mucho más grande o diametralmente opuesto al Estado, sino son medidas prácticas, ¿no? La primera es de estabilidad laboral. El personal sanitario, el personal de seguridad, el personal social que está alrededor de toda la emergencia debería tener mínimamente estabilidad laboral. Es una medida muy clara y muy obvia que se debería tomar en estos momentos. En segundo lugar, que está relacionada con esta, es pagar las remuneraciones de todos estos sectores más cercanos a la movilidad del personal sanitario. Esto debería ser lo primordial, sin querer decir que los otros sectores
también deberían ser pagados, porque ya no vamos a tener una crisis a través del coronavirus, sino luego vamos a tener una crisis económica. Imaginémonos nosotros que más o menos 400.000 personas dependen de las remuneraciones del Estado. Dentro del sector público de salud estamos hablando de unas 12.000 personas, un poco más, con seguridad y personal sanitario y social que requiere el sistema. Se les está pagando a ellos, pero ¿qué sucede con los otros sectores? Es decir, 400.000 personas por lo menos deberían tener las fuentes salariales, y eso también involucra un movimiento económico, porque si no tienen dinero las personas para poder consumir, por ejemplo, productos, alimentos que provienen del campo, etcétera, ni siquiera se puede dar movilidad hasta otro gran sector. Entonces, aquí yo creo que viene una segunda medida que también es muy básica, que es de interrelacionar el sistema económico del agro, del campo, con la ciudad. Y aquí debe intervenir el Estado, con la policía, con el ejército, etcétera. Yo decía, ellos deben distribuir los productos básicos que vienen desde el campo, vienen desde el agro, en la sierra, costa y oriente, hacia los lugares afectados, y también para movilizar en términos económicos la ciudad. Ellos deben distribuir las soluciones de recursos básicos y no distribuir golpes como lo han venido haciendo, ¿no? Yo no creo que la seguridad ciudadana venga a través del reforzamiento de la represión. Al contrario, la seguridad ciudadana viene más bien en términos de derechos colectivos y también de ejecutar la economía, porque yo creo que estamos llegando ya a un problema mucho más grande, que no solamente es la pandemia. Yo me puedo morir por coronavirus, sí, pero si yo no tengo alimento en la casa, si yo no tengo dinero para comprar los alimentos y solucionar mis necesidades básicas, también puedo morir por hambre. Y en algunos sectores sociales donde está más agudizada la pobreza en el Ecuador, podríamos llegar nosotros a, a esos claros indicios, digamos, de hambre que se podrían relacionar en estos momentos. Entonces, yo creo que por ahí está, es en términos económicos, que se debería solucionar el círculo económico de la producción del agro, la transferencia, la distribución a la ciudad, con toda la seguridad del caso, y tratar de dirigir hacia los mercados y hacia los lugares de modo optimizado, ¿no? Que sería una segunda alternativa. Con eso, la economía del campo tampoco deja de moverse, porque ese es el otro problema. Tratar de limitar los intermediarios que existen en este momento y que en realidad están especulando los precios. Todos nosotros hemos ido a los mercados, a las tiendas, a los lugares de abastecimiento, y en realidad los productos de necesidad básica están súper caros. O sea, en términos económicos, en frutas, en legumbres, en las papas, el arroz, la carne, todo ha subido de precio, y no existe una tabla básica en estos lugares para mantener los precios. Entonces, encima de que nos están recortando, nos van a recortar los salarios, tener que comprar productos mucho más caros, esto de aquí en realidad presenta un grave problema económico. Entonces, yo he dado algunas medidas, ¿no? La estabilidad económica, que por un lado es estabilidad laboral, y por otro lado la circulación económica que debería compartir la producción en el campo, sin tener tanta intermediación laboral, y en medio de eso la seguridad que debería proveerse a través del Estado. Entonces, estos están aquí algunos objetivos, ¿no? Que en realidad el uno, como he dicho yo, tiene que ser en términos de alimentación, de comida, para solucionar las necesidades básicas, y por otro lado en términos sanitarios, de salud, en las redes de hospital, del seguro, del Ministerio de Salud, y por supuesto en términos de seguridad y los términos sociales, ¿no? Entonces, son medidas que están alrededor de esto, que son principales. En términos económicos, ¿de dónde puede salir el dinero? Pues primero cobrando a aquellos que no han pagado los tributos y los grandes deudores del Estado. O sea, por ejemplo, yo me admiro cómo el Banco del Pichincha tiene una deuda actual de 40 millones de dólares en impuestos al Estado, y hay propagandas de que supuestamente el Banco del Pichincha está donando 10 millones de dólares, ¿no? Bueno, que no done los 10 millones de dólares y pague los 40 millones de dólares de deuda que tiene al Estado. Y hay cosas así, ¿no? Y hay que ir viendo por grupos económicos. Cada grupo económico tiene grandes deudas con el Estado. Luego hay empresas que no han dejado de percibir, es más, siguen percibiendo los mismos recursos, y algunos hasta más, como por ejemplo las telefónicas, las corporaciones telefónicas como Movistar,
y claro, ¿no? Son las que siguen teniendo grandes recursos económicos, pero pagan muy pocos tributos al Estado. Yo creo que estas empresas se tendría que buscar, sabemos nosotros que tienen ellos 1.500 millones de dólares de ingresos anuales, en términos de ganancia tienen utilidades muy grandes. Entonces, ¿por qué a ellos no se les ejecuta o hay una normativa directamente para las telefónicas para contribución al Estado? Entonces, hay empresas que en realidad tienen grandes potencialidades económicas y no, no las personas que, por ejemplo, tienen salarios de $500, incluso no tienen ni siquiera estabilidad económica para quererles cobrar desde el gobierno. Entonces, yo creo que por ahí está la otra alternativa. La otra alternativa está también ejecutar por términos de emergencia, y esto lo puede hacer bien el gobierno, reformar todos los contratos con las grandes transnacionales de recursos naturales, como por ejemplo el petróleo. Aquí nosotros tenemos todavía contratos que el 80% de los recursos que salen del país están siendo dirigidos a las transnacionales y nada más del 20% de las regalías se quedan para el Ecuador. Entonces, este tipo de contratos también deben ser reformulados. Yo creo que estas salidas de emergencia, como decía hace un momento, no son unas salidas de emergencia ni siquiera anticapitalistas, están dentro del mismo marco del capitalismo. Sabemos que, por ejemplo, están colapsados los dos oleoductos, el SOTE y el OCP, por el hundimiento que hubo cercano a la quebrada San Rafael. Ni siquiera sabemos para cuántos días estará solucionado ya este problema. Existen problemas en la refinería de Esmeraldas y en la refinería de la Península. Tenemos cada vez menos recursos económicos, pues hay que solucionar esto. Hay que solucionar esto y principalmente yo creo que podríamos ejecutar incluso hasta los mismos gastos reformulando los contratos que van atravesando las grandes transnacionales. ¿Por qué no ejecutar nuevas formas de contratación con los bloques petroleros y algunos de los bloques que en realidad tienen un desmedro de las necesidades y de los objetivos como país y como nación? Entonces, yo creo que parcialmente estas son medidas básicas, muy mínimas las que estoy diciendo, pero que en realidad un gobierno debería tomar. Un gobierno necesariamente debería tomar. Y como por ejemplo una que es obvia también, es tratar de sistematizar la salud pública a través de la red de los hospitales y clínicas privadas. O sea, no es posible incluso que las pruebas, por ejemplo, de COVID y coronavirus, se estén haciendo más pruebas por COVID y coronavirus en el sector privado que en el sector público. Entonces, obviamente necesitamos que las pruebas, todas las pruebas sean gratuitas y sean corroboradas. Incluso el sector privado puede colaborar desde esa manera. Ya, yo me admiro cómo en el Ecuador dice, realizamos entre 200 y 400 pruebas de COVID diarias. Con eso no podemos tener certeza alguna de los datos. Los datos que está comunicando el Ministerio y el gobierno no son más que datos políticamente correctos. ¿Cuántos contagiados existen? ¿Cuántos muertos existen? Ninguno de esos datos corrobora lo que sucede en la realidad, ni de la cantidad de mortalidad que existe, ni de los contagiados. Por ejemplo, solo en Chile se hacen 12.000 pruebas diarias. O sea, frente a las 200 o 400 pruebas diarias que se hacen en Ecuador, lo nuestro no puede replicar una realidad, ni siquiera para decir, como dice el ministro de Salud, que se está aplanando la curva. ¿Cómo puedo decir yo que se aplana la curva cuando existen siquiera un 80% de la población que no ha tenido un acceso a las pruebas? Ni siquiera sabemos cuántos contagiados mismos existen en la población ecuatoriana, porque para eso deberíamos nosotros tener pruebas masivas como se ha hecho en países que han logrado solucionar en algo la emergencia sanitaria, como por ejemplo Corea del Sur, pero ellos ejecutaron cerca de 3 millones de pruebas. Nosotros no hemos llegado ni a 14.000 pruebas. Entonces, tenemos que ver, yo creo que esas alternativas también en términos de salud. La prueba tiene que ser gratuita y tiene que ser masiva. Aparte de la cuarentena no solo, claro que es una de las mejores alternativas frente a que no existe vacuna ni tratamiento sólido para la defensa del coronavirus, pero sí existen otras formas, como por ejemplo, por lo menos en algunas de las poblaciones tener pruebas masivas. Y en el caso de Ecuador yo creo que es una de las pocas cosas que nos podrían solucionar. Y otra de las medidas efectivas que hace un momento decía yo, toda la población tiene que usar
de modo obligatorio, por lo menos cuando sale de la casa, la mascarilla, y una mascarilla efectiva y buena. Nosotros todos los días, yo he ido a varias farmacias, por ejemplo, a querer comprar las mascarillas N95, que son las recomendadas para la pandemia, y no existen. No existen en ninguna farmacia. He ido a varias farmacias, y eso también le pasa al personal sanitario, a las personas que trabajan en los hospitales, ni siquiera tienen acceso a las mascarillas. Entonces, el Estado debería tratar de conseguir estas mascarillas y distribuirlas. Por ejemplo, en Chile existen las mascarillas que se están realizando con nanotecnología de cobre, ¿no? Y que hay grandes proyectos para poderlas distribuir a través de la población. En Medellín, en Colombia, ya hay las mascarillas N98 que están incluso más baratas que las de estadounidenses. Y no hay empresas en Ecuador que siquiera estén haciendo mascarillas de este tipo. Entonces, yo creo que son salidas, yo digo, no son de lo más grandes, pero en realidad son las salidas más lógicas. Una de las cosas que hizo Corea del Sur, por ejemplo, para salir es que toda la población tenía mascarillas y todas las empresas de Corea y también en China están dirigidas, las empresas sanitarias están dirigidas, incluso las que hacen textiles, a hacer mascarillas de las más efectivas para privilegiar la protección de la población. Creo Ahora, que mi discurso ya está muy largo, les dejo un poco sí, para el diálogo. justo lo que mencionabas, Jaime, es de que, a ver, de que Corea invirtió bastantes recursos en lo que tiene que ver lo que es la salud pública. También aquí sería como preguntar, en todo caso, si es que hemos visto que en el caso de Ecuador no se está cumpliendo esto o no se está, digamos, invirtiendo lo que se debe, los recursos necesarios para poder paliar esta crisis. Y se avecina, según bueno, comentarios y análisis también de otros compañeros, de que se podría extender la cuarentena. De ser así, desde tu perspectiva, de extenderse la cuarentena, el pueblo lo soportará, la gente, digamos, común como somos nosotros, obviamente, y como el resto de la población que somos en la gran mayoría, lo podrá soportar. O cómo, digamos, podremos salir o afrontar de nuevo una extensión tal vez probable de una mayor tiempo de cuarentena. Y la otra es, bueno, vemos que en esta semana igual también a partir de los decretos y de las leyes que, como bien decías tú, salvaguarda los intereses de los empresarios, de la empresa privada, y vemos cómo ya comienza a existir los despidos de la gente. Lo hemos visto en grupos de EDESA, lo hemos visto también en los grupos del sector público, como se denunciaba que ha existido ya el despido Privado de también. 3.000 maestros en el sector el de la costa, en Santa Isabel. Entonces vamos viendo que en vez de solucionar la crisis se va ahondando mucho más. Pero con el tema de la enfermedad, digamos, no podemos ni siquiera salir en estos momentos a poder reclamar. ¿Qué sería lo que nos queda una vez que esto termine? En términos, porque igual también, según lo anunciado a la ley, y eso tal vez sería como pregunta que tal vez nos puedas aclarar, en la ley que salió la última, no recuerdo el nombre específico, pero habla de que del aporte justamente que tú mencionabas, pero que este aporte no es solo por este tiempo de la crisis, sino que el aporte va a quedarse permanentemente. Es decir, que Por 9 meses, dicen. ajá, entonces, y que podría extenderse, pero a más tiempo. Entonces, no sé, había unos comentarios de que en realidad lo que nos muestran es que en teoría nos están vendiendo una cosa, pero a la vez es algo diferente lo que sucede y lo que está yendo a suceder. Ujú. Pues yo creo que primero, bueno, para tener un par de conclusiones y poder también ver el futuro, en futuro lo que puede pasar después de la emergencia, o más bien yo creo que no vamos a poder salir tempranamente de esta emergencia, hay que verlo de este modo. O sea, primero que nos encontramos en una crisis económica mucho anterior a la del coronavirus, entonces,
No podemos nosotros vincular temporalmente la crisis económica de Ecuador ni la crisis mundial global simplemente con el aparecimiento del coronavirus. Ese es un primer tema. La crisis económica venía ya muchos años antes incluso de la pandemia. Ahora lo que ha pasado es que a través del coronavirus se ha ejecutado mucho más rápido y la crisis, por ejemplo, de emergencia del Estado y sanitaria es de lo peor, porque ha fracasado ya el modelo neoliberal. El modelo neoliberal decía, recortemos el Estado, y por ejemplo, uno de los sectores más apaleados siempre ha sido el de la salud. Menos médicos, menos hospitales, menos insumos para los hospitales, menos camas UCI, menos infraestructura. Todo eso ha hecho el neoliberalismo para fortalecer en las clínicas privadas. Pero ¿qué sucede ahora? Si está colapsado el sistema sanitario público y es el que debería responder por el tema del coronavirus. Hay una crisis ahí. Entonces, la tabla esta de aporte que debería tener la población según la ley de apoyo humanitario que ha mandado el gobierno, está dirigida para solventar la crisis de emergencia. Por lo menos los bonos, dicen ellos, y por otro lado, el establecimiento de insumos para este sector. Y va a durar por 9 meses. Pues estos recursos, según ellos, lograrían colectar alrededor de 400 millones de dólares, recortándonos el salario a nosotros. Para nosotros el recorte salarial es muy grande. Sin embargo, para todos los meses que se supone se va a ver este recorte de 400 millones de dólares, no es nada para la salida de crisis. Yo he hecho más o menos unos cálculos para poder solventar por lo menos la población más o menos de 3 millones a 4 millones de personas que se encuentran dentro de los tramos del subempleo y del desempleo. A nivel mensual se necesitaría más o menos 1.600 millones de dólares mensuales. O sea, nosotros no podríamos con ese recorte salarial de 400 millones de dólares que va a haber desde el Estado al sector meramente público, no podríamos solventar ni siquiera un mes de las necesidades básicas de todo el sector poblacional, de alrededor de 4 millones de personas. Es decir, que nos encontramos en una crisis muy aguda. Entonces, para responder un poco la pregunta, para decir post-coronavirus, yo creo que el post-coronavirus se va a presentar después de algunos meses, no va a ser muy rápido. La cuarentena va a tener que extenderse. Va a tener que extenderse en varios sectores de la población, a sabiendas de que en el Ecuador, en una semana, se puede congelar y estancar la economía en varios sectores sociales. Sin embargo, hay algunos sectores sociales que no están siendo afectados tanto como otros. Entonces, aquí hay que distinguir, por ejemplo, lo que sucede en el campo de lo que sucede en la ciudad. En términos económicos, las personas están regresando, por ejemplo, al campo, en el agro, porque ahorita hay mucho más trabajo allá que en la ciudad. En ciudad nosotros necesitamos los recursos económicos del agro. Las sociedades de estructuras agrarias pueden solventar algunas de las necesidades también. Y aquí están bajando los precios de algunos productos, por ejemplo, también en la costa, ¿no? Nosotros vemos con asombro, además por los vínculos que existen con el coronavirus y la crisis de emergencia que existe en todas las provincias de la costa. Entonces, en términos de consumo, podría cambiar a pocos meses, ¿no? Sin embargo, yo creo que la crisis económica va a ser mucho más fuerte, las cuarentenas se van a extender mucho más. Ahora, pero existen unas medidas desde los grupos económicos del siguiente modo. Ellos están queriendo aplicar lo que se ha llamado en Estados Unidos las cuarentenas inteligentes. Donald Trump ha dicho, las cuarentenas inteligentes vamos a realizarlas en Nueva York, vamos a realizarlas en Boston, vamos a realizarlas en los sectores productivos, en las cadenas industriales. ¿A qué se refiere estas cuarentenas inteligentes? Simplemente a que quienes van a exponerse, quienes van a trabajar son los sectores, por ejemplo, de los trabajadores, la clase trabajadora, las capas pobres, los que necesitan trabajar, ellos son los que se van a exponer. Y quienes no se van a exponer son las clases solamente que se encuentran en las capas medias altas y las clases dirigenciales, la élite capitalista. Ellos son los que no se van a exponer. Para ellos esa es la cuarentena inteligente, es decir, los pobres y las clases trabajadoras que se expongan y se contagien.
¿no? Y sabemos que en Estados Unidos los sectores más apaleados por el coronavirus han sido los sectores principalmente eh, poblacionales latinoamericanos y en segundo lugar afroamericanos. Ellos son los que más contagiados dentro del coronavirus y los que presentan la más alta tasa de mortalidad en Estados Unidos. Pues ese tipo de confinamiento es el que se quiere realizar también en nuestros países. Yo lo he escuchado ya a la ministra María Paula Romo decir, vamos a ir haciendo el semáforo, vamos a arrancar todas las provincias en rojo y van a haber algunas empresas que van a empezar a trabajar. A ver, para entender mucho mejor esto, pongo una cuarentena y un confinamiento total en el Ecuador cuando teníamos apenas 14 contagiados, desde el día supuestamente 16 de marzo. Total, cuando teníamos 16 contagiados. Ahorita tenemos, para poner un número de redondo del gobierno, porque yo no creo que sean esos los contagiados, yo creo que son miles más, dicen que tenemos cerca de 8.000 contagiados. De esos 8.000 contagiados, ahora queremos poner, ya no vamos a tener una cuarentena global, sino cuarentena solamente por algunos sectores sociales. ¿Es lógico eso? Teníamos la cuarentena global con 13 personas antes, la decretamos con 13 personas. Y ahora que tenemos más de 8.000, 9.000, 10.000 o las que sean, vamos a tener ya una cuarentena inteligente por algunos sectores sociales. No me parece a mí lógica esa solución. Tiene los mismos objetivos políticos de la que ha manifestado Donald Trump, este confinamiento inteligente. Sectores poblacionales que se expongan al coronavirus, que adquieran inmunidad, o lo que ha dicho el Otto Sonnenholzer, todos nos vamos a contagiar de coronavirus. ¿Ya? Si todos nos vamos a contagiar de coronavirus y no va a haber camas UCI para tanta gente, quiere decir que la mortalidad va a crecer. Eso es lo que nos está diciendo el gobierno, pregunto yo. Entonces, en realidad esa medida no es factible. Y si vemos nosotros la experiencia que ha tenido China, Corea del Sur, donde han logrado bajar el contagio y limitar y aplazar incluso la mortalidad, ellos han logrado salir después de 6 meses prácticamente, ¿no? De los primeros casos reportados desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, es un medio año casi que ellos han logrado salir. Entonces, nosotros apenas estamos desde marzo y sin tomar las medidas en realidad cruciales, alternativas del estado que ha tomado China, Corea del Sur, Rusia, la misma Cuba, ¿no? Que es un país cercano, o incluso El Salvador, que ellos no tienen tantos contagiados como los tenemos nosotros, porque ellos han tomado medidas radicales y muy rápidas. Entonces, deberíamos nosotros apuntar a eso y tener que mirar que la cuarentena puede extenderse casi por medio año, como se ha extendido en Wuhan, lugar donde nació la pandemia. Sí, doctor, agradecemos por esa explicación. Y ahora, entonces, si no tenemos las condiciones sanitarias, las condiciones de seguridad para podernos movilizar, o sea, el objetivo del gobierno sería ponernos en bandeja de la muerte a todos los sectores que estamos, y eso le conviene a los sectores empresariales, pero ahí como ellos necesitan, a ver, también los trabajadores se mueren, exponen sus vidas, ¿cómo se va a mover ese sistema de los empresarios, por un lado? Y por otro lado, pues, como viene en octubre, en noviembre, viene esta cuestión el año electoral. ¿Cuál sería entonces ahí un poco para ver cómo debemos actuar? ¿Cuál sería la reacción de nosotros, de los sectores sociales, de los sectores indígenas, frente a esta crisis y frente a esta campaña electoral que ya vendrá para, para un nuevo gobierno? ¿Y cuál sería entonces el papel del nuevo gobierno y nuestro papel también a futuro? Porque, como usted dice, se nos viene una crisis económica, política, general, con este gobierno inepto, inhumano, que prefiere mejor matar a la gente pobre en lugar de, con estas medidas de centralizar la salud, de centralizar la vida por la vida del ser humano. Claro, ahora primero tenemos que analizar que existe, yo creo que esta es la crisis más grande que ha existido del capitalismo. Incluso no la podemos comparar nosotros ni con la crisis del año 29, ni la del año 74, ni la del 2008. Esta es la crisis económica más grande que vamos a vivir nosotros en este planeta, mucho más grande de previo a la Primera Guerra Mundial, incluso después de la Primera Guerra Mundial.
el antes y el después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una de las crisis más grandes. Y por tanto también es una crisis de la racionalidad, una crisis de los paradigmas y del antropocentrismo, ¿no? Donde el ser humano supuestamente es el que rige la voluntad colectiva de este planeta, donde estamos poniendo en riesgo no solamente la vida de los seres humanos, sino la vida misma del planeta, de todos los ecosistemas, una crisis planetaria en realidad que estamos sobreviviendo. Después del coronavirus y la emergencia que hemos tenido, hay que repensar también, tenemos que repensar el sistema social, las formas colectivas de organización, las formas de los movimientos políticos, de los partidos e incluso los sistemas electorales. Como usted bien ha dicho, que estamos ya en procesos electorales, no solamente acá en Ecuador, sino en algunos otros países. Estamos en medio de procesos electorales. Sin embargo, estos procesos electorales están en sistemas caducos, en sistemas políticos electorales, que en realidad estamos viendo que están limitando la vida misma de los seres humanos. Entonces, esta crisis es una crisis en realidad que involucra a la misma humanidad, ya no solamente es una crisis humana, una crisis económica, sino es una crisis humana, es una crisis humanitaria, es una emergencia social global. Y podemos traducir esto con los estados de excepción, que ya no serán estados de excepción nada más de meses, sino que estamos asistiendo a la configuración de un estado policial. En Ecuador, a estados policiales globales, porque estamos nosotros diciendo que existen incluso estados policiales digitales, ¿no? Como se está tratando de vender desde China también, estos nuevos sistemas operativos que manejan los estados para poder saber quiénes son los que están a favor del Estado, quiénes están en contra, quiénes son los que cumplen con el confinamiento y los que cumplen con la cuarentena. Entonces estamos llegando a unos niveles conservadores tan elevados que se están ejecutando mucho más medidas armamentistas, medidas de los ejércitos, medidas conservadoras, como por ejemplo el tratar de apelar a la poca legitimidad que tenían antes los ejércitos, la policía. Ahora ha crecido la legitimidad del ejército y la policía y los niveles conservadores, ¿no? Que sigue siendo de individualismo, porque el confinamiento y la cuarentena es una medida no solamente social, sino también es una medida individual, porque quienes pueden mantenerse en cuarentena son los que tienen satisfechas sus necesidades económicas. El resto no puede mantenerse y va a necesitar salir. Entonces, aquí vienen unas medidas laborales que son altamente maltusianas. Entonces, quienes van a necesitar trabajar o todos los que vamos a necesitar trabajar, vamos a tenernos que exponer al coronavirus. Y aquí vienen los grandes tecnócratas y algunos médicos tecnócratas también que existen, que están al lado del gobierno y de los grupos empresariales que dicen, no, es que la mortalidad solamente es del 5%. La mayor mortalidad que podemos presenciar es la del 6%. El resto va a tener inmunidad, pero ¿a qué costo? Al costo del contagio, manteniéndose recluidos entre 15 días, un mes, 2 meses dentro de su casa, sin que tenga acceso a sistemas sanitarios, sin acceso a medicinas, sin acceso a salud, ni siquiera alimentación, a ventiladores mecánicos, que se supone la salida para las personas y para tener, incluso teniendo buena inmunidad, necesitamos garantizar nosotros un sistema sanitario. Entonces, yo no creo que esta lectura maltusiana, en realidad, de que quienes van a morir ahora solamente es un 5%, yo no creo que sea eso. O sea, este 4% que ha dicho la OMS, por ejemplo, ellos dijeron al principio 3.4% de mortalidad, ahora dicen el 4% a nivel global, pero esto es en sociedades que han tenido los medios y los mecanismos para bajar el nivel de contagio, como por ejemplo China, Corea del Sur. O sea, nosotros no tenemos esos mismos mecanismos. Nuestros porcentajes van a ser mucho más elevados de mortalidad. Y además es tan impredecible lo que puede suceder con este virus que no podemos nosotros manejarnos por estas estadísticas, que ya vemos que en realidad simplemente son, como he dicho yo, números políticamente correctos. Entonces, a puertas electorales, en realidad se está haciendo de lo peor, se están manejando los recursos del pueblo, los recursos sanitarios del pueblo para hacer campaña electoral desde el gobierno. Eso es algo injusto, es algo que no es solidario, incluso hemos visto
ya hay propagandas, spots que se vienen realizando de por medio con el vicepresidente de la República. Se está haciendo campaña electoral a través de estos medios. Incluso algunos de los sectores empresariales también los vienen haciendo. Lo han bajado en ciertos niveles, pero igual lo vienen haciendo, como el señor Lazo, incluso algunos otros sectores de la derecha, ¿no? Como Entonces, Nebot yo igual. creo que Nebot, sí, bueno, él se desapareció, parece incluso que estaba desaparecido un poco más de un mes, igual que Cintia Viteri, porque los socialcristianos también tuvieron una crisis sanitaria y una emergencia dentro de su propio partido político, ya que ellos tenían varios contagiados de coronavirus. Sabemos nosotros que todo San Borondón incluso tiene grandes tramos de la población que se contagiaron de coronavirus, porque eran los que venían desde el exterior, ¿no? De Italia, de España, que vinieron contagiados. Entonces, por ahí la situación va mucho más. No recuerdo el otro que me preguntó sobre el tema electoral, me parece que era. Sí, ¿cómo, o sea, ya estamos ya con esas campañas, cómo estamos o cómo tenemos o tendríamos que responder desde los sectores sociales si identificamos que que el Partido Social Cristiano, los que manejan el poder y lo que manejaron también por 25 años, ¿no es cierto?, la provincia del Guayas, han llegado a esta pobreza terrible en la cual el ser humano, pues, de los sectores más pobres han sufrido esta crisis y han sacrificado su vida. O sea, ese está en el tapete descubierto. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros, desde los movimientos sociales, desde los intelectuales, desde la izquierda y de toda la sociedad, hablemos en general, podremos nosotros aportar con este individualismo que usted lo ha hecho caer en cuenta muy bien? O sea, cada cual estamos más individualistas que otros, pero frente a estas situaciones, ¿cómo nosotros vamos a actuar? ¿Cuál sería el papel de nosotros para soñar, por lo menos en un futuro que queramos para el 2021, para el 2022? ¿Qué hacemos? ¿O nos quedamos así tan aterrados por el miedo? ¿Cuál sería, no sé, alguna idea que nos mueva para poder reaccionar? Porque también hay otro doctor que nos dice que este coronavirus no es algo real, porque eso también nos están diciendo por las redes, no es algo real, que es solamente una estrategia para imponerse todo un modelo capitalista en su máxima expresión y que solamente el virus es para sembrarnos el miedo. Pero usted nos ha acabado de indicar con datos una realidad que pasa en Estados Unidos, que está pasando en Ecuador y todo eso. Entonces uno siente que sí es real esa enfermedad, ese virus. Saliéndonos de eso, saliendo ya, pongamos los sobrevivientes que podamos ir, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cuál sería el camino que podamos seguir? ¿Qué sociedades tenemos ahora que impulsar, ¿no es cierto?, a futuro. Esa es Bueno, mi inquietud y mi pregunta. usted me ha puesto unas inquietudes muy profundas, no sé si tenemos bastante tiempo todavía. Sí En tenemos realidad, unos cuantos minutos todavía, dale no. ya. Bueno, para responder al revés de cómo usted me supo dirigir las inquietudes, bueno, lo primero, pues, si podemos analizar incluso el surgimiento del coronavirus, es un virus muy real. Yo tengo pues la hipótesis de que en realidad es un virus creado en laboratorio con grandes intereses económicos y corporativos de farmacéuticas, laboratorios, de modo transnacional, en donde ejecutaron también de modo político y lo aprovecharon de modo político las potencias, los estados y los gobiernos. Da la casualidad que uno de los lugares más movilizados, por ejemplo, como es el mismo China, y Hong Kong, aprovecharon para minimizar las protestas y la movilización social. Y sabemos nosotros que las movilizaciones sociales del año 2019 fueron las más grandes movilizaciones sociales que nosotros hemos percibido, creo, desde los años 50 hasta acá, es decir, más de medio siglo fueron las movilizaciones más grandes que hemos tenido. Y el coronavirus fue utilizado de modo político para suspender la protesta social. Pero además de eso es un virus muy real, es un virus que está dirigido principalmente, digamos, y los sistemas económicos y políticos que están atravesando
por el gobierno y por el Estado están siendo dirigidos para que quienes paguemos los costos de la emergencia sanitaria, de la emergencia de salud y que vienen por medio del coronavirus sean los sectores sociales más pobres, los trabajadores, las clases sociales que no tienen privilegio alguno. Mientras que los sectores privilegiados pueden someterse en su individualismo, en sus casas, en sus mansiones y con sus grandes recursos económicos, ellos simplemente pueden establecerse y estar en casa. No está golpeando por el mismo nivel. Yo creo que la comparación al decir que estamos todos en el mismo barco y que uno se contagia, se va a contagiar todo el barco, ese no es una metáfora muy válida. Más bien hay algunos que están en lancha, otros están nadando, otros están en barcas pequeñas, otros están en yates, otros están en barcos muy grandes, en medio de una tormenta y de un mar que está en un atroz movimiento. Eso yo creo que más bien es la metáfora, ¿no? Hay algunos que ni siquiera tienen un soporte dentro de este mar, están solamente con su fuerza propia nadando en medio de una borrasca, en medio de una vorágine que es muy impetuosa dentro del mar. Entonces, yo creo que esa más bien es la metáfora que deberíamos utilizar y de modo global estamos asistiendo también a la configuración, como hace un momento dije, de un estado policial global, que es un estado policial también digital en ciertos términos que podríamos decirlo. En medio de eso, ese es el modelo conservador que se ha venido configurando y creando en estos tiempos, que es de la emergencia conservadora, tratar de conservar las riquezas, la acumulación del capital, las grandes posesiones de los sectores y los grupos empresariales, industriales, del sector financiero, del sector productivo, comercial y de las grandes cadenas distributivas y de consumo, de una sociedad de consumo que ya está en crisis. Ellos quieren sostener esas formas de privilegios y de consumo. Ahora, por otro lado, se encuentran también otras formas económicas y otras formas alternativas de economía que han surgido también en estos momentos. ¿Quién podía pensar, por ejemplo, que las estructuras agrarias podían sobrevivir en esta pandemia? Porque hay menos concentración social, hay menos hacinamiento en algunos sectores sociales, como por ejemplo del agro y del campo. ¿Quién podría sostener que en algunos sectores del campo incluso no tienen tanta crisis de hambre, ni siquiera tienen contagios? Por ejemplo, en Carche hay muchas zonas que no tienen un solo contagio. En los sectores del campo, incluso ellos han tenido que sostener, como por ejemplo en Guaranda, ni siquiera el ejército o la policía en algunos lugares lograron contener la paralización de las calles, tuvieron que hacer las mismas comunidades, poniendo árboles, poniendo piedras, etcétera, mucho más allá de la policía y del ejército, han logrado mantenerse comunitariamente. Y mientras ellos tienen la producción dentro del campo, se pueden también sostener. No, claro, incluso porque son sectores que no vivían del salario, no vivían de la remuneración. No, ellos tenían a veces doble ingreso, trabajaban en la ciudad y tenían su ingreso también dentro del campo porque tienen sus sembríos. Entonces, son formas económicas nuevas que están naciendo, formas comunales, no es que están naciendo, sino que se están sosteniendo, más bien. Son formas que se están sosteniendo dentro del agro. Estamos también asistiendo a otras formas alternativas de ejecutar la política. Y yo creo que son pequeñas todavía, pero que también se van a presenciar en los nuevos momentos electorales que se avecinan en Ecuador y en otros países. O sea, ¿quiénes pueden presentar una alternativa? Porque la forma va a ser la siguiente. Supongamos el momento post-coronavirus. Salimos de la pandemia, salimos de la emergencia. La gente va a votar por una persona que diga, yo quiero un modelo neoliberal con un sistema sanitario fracasado como el que tenemos, o vamos a asistir a elegir a otra persona que en realidad diga, vamos a todos los recursos del Estado a fortalecer el sistema sanitario, el sistema económico que sirva para la salud, para los alimentos, para la educación y los tramos que son sociales. ¿No? Esa va a ser la una persona. La otra persona va a decir, del ámbito conservador, vamos a fortalecer el sistema financiero, nada más, y el sistema productivo industrial, y vamos a privatizar la educación y la salud. Nadie va a votar por esa persona, porque sabemos en la crisis de emergencia que nos encontramos. Entonces también asistimos a una polarización de los discursos. Post-coronavirus yo creo que va a existir esta polarización de los discursos,
o ejecutamos una salida mucho más social, colectiva, solidaria, si se quiere. El sistema post-coronavirus va a ejecutar mucho más un discurso social y solidario del que hemos tenido antes, porque va a salir fortalecido por un lado. Yo creo que el discurso social y colectivo, a pesar de que en este momento sea tan individualista la salida de la emergencia sanitaria. Entonces, esta contradicción se va a presentar también en términos políticos y en términos económicos después de los momentos de la emergencia. Ahora, eso no quiere decir que no puedan ganar los sectores conservadores. De hecho, los sectores que van a salir ganando en términos de acumulación del capital son los sectores en el Ecuador oligárquicos, porque ellos son los únicos que tienen las grandes capacidades de capital para sobrevivir a las emergencias, y también el sistema financiero. Como saben decir, los únicos que no pierden en las crisis económicas son los grandes grupos financieros. Entonces, alrededor de estas medidas, yo creo que vamos a tener una confrontación de discursos políticos, o salidas conservadoras, individualistas, o por el otro lado, el fortalecimiento de los discursos sociales y solidarios. Sin querer decir que también puedan haber medidas intermedias, ¿no? Que son también dentro de acoger algunas soluciones de la acumulación del capital, pero por otro lado también recoger los discursos sociales, colectivos para sostener, porque esta no, quizá es la primera gran pandemia que tenemos del coronavirus, pero puede ser que llegue otra. ¿Quién quiere decir, quién puede decir que este coronavirus no mute en los siguientes años? O que venga otro virus peor incluso. No podemos nosotros sostener que no puede avecinarse una crisis peor de la que tenemos. Entonces, frente a eso, necesitamos tener un sistema sanitario de salud en las mejores condiciones posibles y probables. Es decir, que la inmunología social misma tiene, el aparato inmunitario social, colectivo, el metabolismo social tiene que fortalecerse a nivel global. Y también las mismas salidas sociales, colectivas, los tramos estatales que todavía permanecen mucho más cercanos a las salidas colectivas, también tienen que fortalecerse, dejando de lado, en cambio, la salida del Estado policial o del Estado gendarme, que creo que es el que se está formando en estos días. Agradecemos, doctor, por esas aclaraciones, en verdad, pero en todo caso nos queda una esperanza en medio de una crisis, en medio de una desesperanza, diríamos, porque a la final, o sea, como seres humanos necesitamos entonces un cambio de mentalidad para cambiar unos paradigmas y también para cambiar todo eso. Un sistema de salud universal, como alguien decía, un sistema de salud preventivo, no curativo, porque en este momento lo que se ha hecho es un sistema de salud solo de curar y de farmacia. Y eso tiene que terminar, yo creo que con toda con esta crisis. Para ir justamente ya cerrando un poco, cerrar. pues compañeros, unas conclusiones finales de todo esto, y de paso agradecerte siempre por la predisposición a trabajar o digamos a brindarnos estas ideas y estas entrevistas que tratamos de sacar para poder informar a las personas. Muchas gracias igualmente por el espacio. Sí, esperamos nosotros que, como usted dice, el sistema de salud sea en realidad universal. Eso es a lo que apuntamos. Sabemos ahora que no es de locos que nosotros decíamos que el seguro social debería ser seguro social universal, colectivo para todas las personas que viven en el Ecuador, y no solamente para los aportantes, porque además es un sistema que se encuentra en crisis, que ha servido de caja nada más para pagar la deuda al gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos fortalecer más bien los nexos, las redes sociales, apuntar a fortalecer los grandes colectivos, las reuniones comunitarias, sociales. Y bueno, les envío un gran abrazo a lo lejano, porque en esta época de coronavirus, un abrazo en realidad es revolucionario, es sostener algo en contra de la pandemia. Esperamos estar en contacto muy pronto y que no nos contagiemos, que salgamos adelante y que podamos en realidad ejecutar algunas otras formas de visión, otros paradigmas, otras racionalidades que se encuentran de por medio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jaime. Las palabras finales, Sisa, para ir cerrando el programa. Sí. Sí, agradecer en primer lugar a nuestro compañero Jaime que está siempre colaborando y ayudándonos a clarificar. Y shinami mashi kuna ñakay ñukanchik mashi sumaq rimayta uyashkanchik. Kuna ña yachanchik shuk achka unguy ukupi shinapish llakikunata charishpa ashtawan shuk shuyayta charinchik, shuk yuyay mushuyaykunata uyachinami charinchik mashikuna tukuylla kay kipa radio comunitaria uyaqkunata shunqumanta napanchik tukuykunata shunqumanta napashpa yuyaykunawanpish achkata sinchashpa katishun mashikuna y manami zala sakinami canchi mashikuna. Así compañeros y compañeras, este programa llegó gracias al apoyo y el auspicio de nuestros compañeros de Joyería Uranio, en su gerente propietario, el don Manuel Maxi, la Fundación Pauella de Andrés Beile y también del apoyo de Inticop. Agradecemos a ellos y a ellas que nos continúen apoyando en este tipo de programas y también rogamos a los compañeros y compañeras que continúen pues también intercambiando sus ideas porque como dijo nuestro invitado, el doctor Jaime, es continuar articulándonos en redes, en pensamientos y en acciones para continuar en este proceso de resistencia, de lucha, a fin de que tengamos una sociedad un poco más humana, una sociedad más centrada en la vida, con cambios estructurales, y para eso necesitamos la gran unidad de todas y todos. Shinami mashikuna kaywan tukuchinchik, utin napashpa, shuhun kaykama mashikuna, kawsashun, wasipi sakirishun, ashtawan katishun mashikuna, yupay chanchik.